Hola, la fortuna en la astrología, un tema importante del estudio astrológico de la carta natal. Cómo reconocer los puntos en los que podemos llegar a ser más afortunados. Esto no solo tiene que ver con la fortuna en un sentido material o económico, sino que también podemos experimentar la fortuna de pronto en las relaciones sociales, en el amor, en la salud. Todo depende de lo que indique nuestra carta natal. Vamos a hablar de esto en este video. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. Ya comenzamos. Bueno, muy bien. ¿Qué tal, Lucía? ¿Qué tal? Bienvenida. Bueno, la fortuna es un tema muy actual en el sentido de que fama, fortuna, éxito, son temas que a los seres humanos nos interesan, quizás hoy enfocados desde nuestra perspectiva de un modo muy materialista. Sí. Vamos a hablar hoy de qué es la fortuna en un sentido más amplio, cómo esta búsqueda viene desde tiempos inmemoriales, cómo lo podemos rastrear esto en la historia y, por supuesto, más que nada, cómo encontrar los puntos de fortuna en nuestra carta natal. Para eso vamos a hablar un poco de la astrología árabe, de los partes arábigos y de algunas tradiciones que tienen que ver muchísimo con la astrología, como con la mitología y demás. Tradicionalmente la fortuna se la representó, porque ustedes saben que la astrología es un lenguaje de símbolos y los símbolos nos hablan y nos transmiten muchos conocimientos. El símbolo con el cual se representaba la fortuna era una rueda, sí. Una rueda giratoria, ¿no? Y esto ya nos dice mucho porque nos habla de que la fortuna va y viene, a veces asociada con el azar, que no es algo permanente. Pero también esta naturaleza cambiante de la fortuna, y después vamos a ver por qué en el cálculo de los partes árabes, también puede hablar de la naturaleza cambiante según cada uno de los seres humanos, donde no todos experimentamos la fortuna en el mismo sentido. Ahí estamos viendo una imagen medieval, de una edición medieval de un libro de filosofía, de un filósofo Boecio, de Consolación de la Filosofía, donde vemos esto mismo que estamos relatando, donde está la fortuna y estos personajes a su alrededor, unos que caen y otros que pensamos que podrían estar prontos a ascender. Esta imagen la podemos asociar muchísimo con el tarot, ¿no? Tal cual, como vos decías, los símbolos aparecen representados en muchas tradiciones y encontramos estas similitudes que nos hablan de un mismo proceso. De hecho, pensar que la fortuna era considerada también una deidad, por ejemplo, ¿no? En la tradición de la antigua Roma, es decir, que es algo que es superior al ser humano, ¿no? Que no depende tanto. Claro, es como que uno puede trabajar y ayudar a la fortuna, pero que hay un punto en el que no depende totalmente de uno. Exacto. Bueno, y en el tarot, por ejemplo, encontramos la carta, que es la carta número 10, que es la rueda de la fortuna, siguiendo esta representación, ¿no? Donde también muestra como estas tres instancias bien marcadas, donde uno se siente en la cima, la buena fortuna, la buena suerte, la pérdida de eso, preparando para un nuevo ciclo y ir hacia un nuevo logro, hacia alcanzar algo nuevo. Y a lo largo de la vida o en momentos nos vamos encontrando en todos esos lugares, ¿no? Sí. Qué importante poder reconocer esta naturaleza cambiante de los eventos y en los momentos en que, como en esa imagen, ¿no?, que es tan clara, el que está arriba elevado puede estar diciendo yo reino, ¿no? Yo gano, esa actitud de ganador, no identificarse nada más con esa postura, sabiendo, disfrutando de esos éxitos, podríamos decir, pero sabiendo que son partes de un proceso y que también va a haber fracasos y en los fracasos tampoco tomarlos tan fatalistamente, sino entenderlos como parte de un proceso de aprendizaje. La astrología también nos marca los puntos de suerte o de gracia, como vos decías, eran deidades, ¿no? Las gracias, la providencia. Júpiter se asoció mucho con esta naturaleza así como pródiga. La buena fortuna. La buena fortuna, el crecimiento, abundancia, el éxito. Totalmente. Pero además de esto, y ahora vamos a ver, que en la carta natal hay algo que viene de la astrología árabe, y vamos a hablar un poco de esto haciendo historia, que es los puntos arábigos,
Los puntos árabes o puntos arábigos son 72 puntos que podemos encontrar en la carta natal, son cálculos aritméticos y uno de ellos es el punto de la fortuna, sí. ¿no? Cuyo simbolito, que quizás lo podemos ir adelantando, sí. es este. También, y una rueda. No es casual, ¿no? Que sea una rueda. ¿Querés contarnos un poquito de dónde viene esto de los puntos o los partes árabes? Tal cual. Bueno, es interesante, ¿no? Porque en la astrología estudiamos el movimiento de los planetas, ¿no? Y es visible, bueno, con un telescopio o a simple vista podemos ver los planetas allí en el cielo, pero hay mucho más en la astrología, por eso es una ciencia tan extensa de estudio, como esto que les traemos, que son los partes árabes, que no son objetos, ¿no?, que podemos encontrar a simple vista, sino que surgen de cálculos, ¿no? Son, vamos a ir viendo un poquito, son relaciones entre puntos de la carta natal y, como vos decías, podemos encontrar 72 por lo menos de estas relaciones, dicen que hay más también, ¿no? Tenemos el parte fortuna, pero también encontramos en una carta otros partes como el infortunio, que es su contraparte, ¿no?, su opuesto, parte afectivo, parte comercio, parte padre, madre, viajes, viaje por tierra, viaje por agua, ¿no? Sí. Matrimonio, fe, parte de la traición, muchos. Hasta hay parte divorcio. También, sí. Bueno, estos puntos, ¿no?, como decíamos, no son algo físico, de ahí que quizás no se tienen tanto en cuenta. No, en general no, y esto tiene que ver, bueno, con una falta de epistemología, podríamos decir, de lo que es la ciencia astrológica. Sí. La astrología en realidad hunde sus raíces en tiempos inmemoriales. No podríamos decir que fue creada en una determinada época, podemos decir que nace junto a la humanidad. Siempre el ser humano miró, observó a las estrellas y tuvo grandes desarrollos científicos ya desde tiempos muy antiguos, en Asirio-Caldea, los griegos. Hubo una etapa de oscurantismo donde este conocimiento sobre todo se perdió, especialmente en Occidente en parte. Fue prohibido, fue digamos, mantenido en círculos muy pequeños. Pero dentro de lo que fue el Imperio Árabe se mantuvieron muchos de estos conocimientos que venían de Grecia, que venían de Asirio-Caldea, que incluso ellos tradujeron al árabe uno de los grandes libros de la astrología, que es el Tetrabiblos de Ptolomeo, que es como uno de los padres de la astrología, y esos mismos libros del árabe, luego, siglos después, con el Renacimiento y un poco el retorno del conocimiento y de la cultura, vuelven a ser traducidos del árabe al latín y a otros idiomas locales, ¿no? Lo cual en general mucho no se conoce de este proceso, y por eso podemos encontrar tantos grandes astrólogos árabes, ¿no? Sí. Bueno, ahí tenemos una imagen muy linda, que elegimos, que representa un poco este proceso, ¿no? También hubo gran desarrollo en el Imperio Árabe, valga decir, de otras ciencias que también venían de antigua Grecia y demás, como de la medicina. Sí. Está el famoso caso de Avicena. Pasamos la película en el Cineclub. Muy bueno, ¿no? O sea, que descubre varias enfermedades, causas. Incluso se dice que fue el que descubrió el tema de cómo se hacía la operación del apéndice, ¿no? De la apendicitis, entre otras cosas. La matemática, bueno, muchos conocimientos, y uno de ellos es la astrología, que se inscribe dentro de esto, ¿no? Un gran astrólogo, hubo muchísimos, de esta tradición, fue Albumazar. Y encontramos un hallazgo acá con Lucía que les queríamos compartir, que para nosotras pienso que es como una fiesta astrológica hacer este video. Es un libro que es de Albumazar, no sé si se pronuncia así exactamente, me corregirán alguno que sepa hablar el idioma, que fue un matemático, un astrónomo y astrólogo del siglo VIII. Sí. ¿Sí? De la tradición árabe, persa, más bien, para ser más exacta, que entre otras cosas describió el tema de la precesión de los equinoccios, del que hablamos en un video anterior que hicimos con Lucía, y también, obviamente, tenía en cuenta el tema de los partes árabes. Encontramos un libro editado en el siglo XV, que está en latín, pero que es la traducción de este libro original de Albumazar, o sea, 7 siglos después, esto que les contábamos. Se recoge este conocimiento que los árabes de alguna manera habían mantenido y se vuelve a introducir en la cultura en Europa, en Occidente, a través del idioma latino.
Bueno, ahí tenemos una parte del libro que vamos a ir recorriendo algunas partes. Fíjense cómo representaban a Júpiter, ¿no? Muy lindo, ahí tenemos, es el carro de Júpiter y la prodigalidad, ¿no? Sí. La abundancia y los dos signos regentes. Los símbolos de Sagitario y Piscis. Exacto, son ahí los abajo. dos signos que rige. Es como un manual de astrología Es un inicial, manual. ¿no? Este libro se llama, pero lo pueden buscar, Las flores de la astrología, ¿no? Me encantó el nombre, así muy poético. Bueno, seguimos bajando, por favor, para que vean algunas páginas del libro, que eran así de los libros en esa época. Claro. En parte Jung con el libro rojo se inspira en este tipo de escritura. Bueno, fíjese a Marte, el carro de Marte, el planeta Marte, el planeta de la guerra, el dios de la lucha, como lo representaban, ¿no? Es muy claro. Su simbología, y también están los signos regentes abajo. Aries y Escorpio. Bueno, seguimos bajando para ver otros ejemplos. En este caso tenemos el sol, ahí abajo está el simbolito del sol arriba de la corona, iluminado, dios solar, y abajo Leo. Hay otro ejemplo también, vamos a ir pasándoles porque nos pareció muy lindo esto. Bueno, Venus. La diosa del amor, de las artes, con Cupido a la cabeza, ¿no? Sí. Y el color verde también. Sí. Bueno, y Tauro y Libra, ¿no? Tauro y Libra, Los que dos son los signos regentes de Venus, ¿no? El planeta del amor, de lo estético, de las artes, una deidad de polaridad magnética o femenina. Y luego creo que teníamos una más, Mercurio. Muy lindo Mercurio, con el caduceo. Ahí está, en la mano. Y los laureles y los dos signos. Géminis y Virgo. Era otra forma, ¿no? También de transmitir el conocimiento, bueno, a través de los símbolos, genera un estado emocional, ¿no? Sí. Causa otro impacto. Totalmente, porque las imágenes son vehículos de conocimientos, Claro. ¿no? Entonces, como se dice, a veces una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Es una ayuda. Y además que hay todo un tratado ahí de astrología que, bueno, está en latín. Pero sí, se puede estudiar y hay traducciones también. Bueno, de ahí entonces que hablábamos como también para mí, por ejemplo, cuando empecé a estudiar, y creo que a muchos les pasó, descubrir que había toda una tradición de astrología en el mundo árabe, que en general no se estudia mucho, No, y hay acerca muchos de otras prejuicios culturas también, ¿no? También. En relación a esa cultura. Y que en verdad que podamos hoy tener acceso a materiales, ¿no? Y al conocimiento de la astrología históricamente, ¿no? Es gracias a todo ese proceso que Totalmente. hubo, que luego en el Renacimiento volvió a Europa. Sí, es una forma también de comprobar cómo la antorcha del conocimiento, como a veces lo llaman, Aldous Huxley lo llamó la filosofía perenne, Sí. ¿no? O sea, que no caduca, que es eterna de algún modo, cómo esa tradición se va manteniendo y va encontrando las formas incluso en las épocas más difíciles, Sí. ¿no? Hoy en día también podemos hacer un Pensar lo seguimiento mismo. de eso y ver qué papel van tomando las culturas, los maestros, los grandes sabios de todas las épocas, ¿no? Y también nos puede servir, Lu, pensaba, para liberarnos de algunos prejuicios, ¿no? Que podemos tener en Occidente frente a determinadas culturas, producto de muchas veces de una propaganda maliciosa que se ha hecho de formaciones de la historia. Tal cual. Bien, teníamos otra imagen, no, el símbolo era el del parte fortuna, que recién vimos hace un ratito, y podríamos comentar un poquito cómo es esto de que se calcula el parte fortuna para que aquellos que quieran hagan el intento, ¿no? Y por supuesto que esto igual nosotros lo estudiamos con mucho más detalle en los cursos. Sí. ¿Cómo sería que uno puede calcular el punto de fortuna en su carta natal? Bueno, sale de la relación, ¿no? Entre el ascendente, la luna y el sol. En la carta natal tenemos lo que se llama la longitud zodiacal, que es donde están ubicados los planetas, ¿no? A lo largo de los signos del zodíaco, y se hace un cálculo. Sí. Se suma la longitud zodiacal de la luna al ascendente y se resta la del sol. Entonces tiene que ver con esta naturaleza de estos dos planetas. Vieron que al principio nombrábamos muchos otros partes que vienen de esta tradición, van relacionando a distintos planetas entre sí. Y la luna, y por eso esto que hablábamos, ¿no? De como esta naturaleza cambiante propia de la fortuna, o de la buena o la mala suerte,
tiene que ver también con la naturaleza propia de la luna. Totalmente. Que todo el tiempo, cada noche la vemos y está en un estado diferente, Distinto. una fase distinta, ¿no? Exacto, es importante poder reconocer no solo dónde está nuestra carta natal, sino también reconocer en qué fase estamos de ese ciclo, Sí, ¿no? Y entenderlo así como ciclos realmente es una idea muy liberadora. Sí. Porque ayuda muchísimo a atravesar las distintas etapas de la vida con más naturalidad. A no apegarse tampoco tanto a los éxitos, a Totalmente. los logros, ni a las tragedias, ¿no? Ni a las crisis tampoco. Es importante como incluir los partes en el estudio de la astrología, porque algo que fui viendo en estos años, que hay muchas cosas que si uno no los tiene en cuenta, ¿no? Solamente con los signos, los planetas, las casas, obviamente es mucha información que podés tener de tu propia personalidad, pero empezando a ver los partes se puede descubrir mucho más. Siempre me acuerdo de un año que me hiciste una revolución solar, porque también hay que ver las revoluciones solares, los tránsitos, en sinastrías también se usa mucho el estudio de los partes. Sí. Siempre me acuerdo de ese año que me dijiste, esta mejoría que tuviste en el trabajo fue un tránsito al parte fortuna. Yo recién estaba estudiando y dije, uy, eso no me iba a dar cuenta todavía. Sí, tal cual. Bueno, es muy, muy importante, como vos decís, y bueno, una investigación que uno tiene que ir haciendo, ¿no? Sí. Con los años se va viendo y también la sinastría, como vos decías, muchas veces personas que nos dan una influencia beneficiosa, ayudas, están indicadas en muchos casos por estas posiciones, a veces también por posiciones de Júpiter y demás, ¿no? Ahora vamos a ver unos ejemplos en un ratito, nada más. ¿Por qué esto de los cálculos? Pensaba tan importante, vos mencionabas que son cálculos, un cálculo aritmético que se saca entre el ascendente, el sol y la luna. Sí. Porque todo en la naturaleza está creado en base a números, que son arquetipos de orden, y formas geométricas. Entonces tenemos, por ejemplo, el número 2, o sea, representa un plano, el número 3 representa el triángulo, el número 4 representa el cuadrado. Y toda la creación está hecha en base a eso, ¿no? A los poliedros regulares también hablaba Platón en su época. Entonces, pensando esto en relación a la carta natal, pienso que es una ayuda a poder entender, bueno, ¿y por qué de un cálculo matemático esto se relaciona con un proceso psicológico? Claro. O con un aspecto de mi vida personal? Y es porque en realidad todo en la vida está operando en base a esos números y formas geométricas. Bueno, ¿algo más antes de los ejemplos? Podemos hacer una pausa para, bueno, luego de esta pausa contarles un poquito más de cómo funciona el parte de fortuna, que estamos comentando hoy, de todos los que hay que mencionamos antes, y verlo en algunas cartas, en ejemplos para ver cómo funcionaron en personajes conocidos. Así que les dejamos una invitación a alguno de los cursos que vamos a estar haciendo próximamente y nos encontramos en unos minutos. Hola, te invitamos a aprender una de las herramientas más prácticas que brinda la astrología a la hora de realizar pronósticos. La revolución solar, que inicia al momento de nuestro cumpleaños, es la fecha más importante del año que marca las tendencias concretas que vamos a experimentar los siguientes 12 meses. Por tanto, es una forma muy personal de poder estudiar los ciclos de cambio y poder reconocer también dónde se producirán las acciones y los eventos a lo largo de todo el año. Tal cual, conocer nuestra revolución solar nos va a brindar respuestas acerca de cómo va a ser la dinámica energética de nuestro año personal. Así cuando hacemos los pronósticos vemos lo que va a pasar para todos, esto es para cada uno en lo individual. Y entonces cuando nos preguntamos qué aprendizajes me va a traer este nuevo año, bueno, en el curso de las clases que vamos a realizar, vamos a enseñarles las principales técnicas para interpretar su revolución solar personal. Claro, la función de la revolución solar tiene que ver con mantenernos orientados, informados también acerca de aquello que nos puede llegar a suceder, para que de esa forma podamos tomar decisiones de una manera más consciente, que no nos sintamos tan sorprendidos quizás ante las situaciones que se nos presenten, y de la misma manera que usamos el pronóstico del clima, poder también estar prevenidos y preparados y elegir los momentos también del año para poder tomar las distintas decisiones en nuestra vida.
Tal cual. Bueno, y también en el curso vamos a aprender bases fundamentales de otras técnicas que se usan en la astrología a la hora de hacer pronósticos, como son los tránsitos planetarios, el estudio de la luna progresada, saber reconocer los ciclos en los que estamos según las etapas de la vida, y también vamos a enseñarles un análisis de la revolución solar paso a paso para saber reconocer los puntos fuertes y débiles del año que comienza. Las clases se darán una vez a la semana, de forma online, transmitidas en vivo. Como siempre, les dejamos abajo toda la información para los que quieran participar. Muchas gracias y los esperamos. Chao. Chao. Bien, Bueno. estamos de vuelta y para mostrarles con algunos casos prácticos cómo funciona, podemos ver algunos ejemplos de cómo funciona este parte de la fortuna, también se lo conocen como parte de la felicidad, así se lo da a conocer, que nos va a mostrar qué, ¿no? Y vamos a ver según, como en toda posición astrológica, el signo en el que está en nuestra carta natal, la casa en la que se encuentra, nos muestra un lugar de satisfacción psicológica, un área de la vida donde podemos sentir que experimentamos algún grado de facilidad en esos temas o que circunstancias de la vida alrededor de esos temas nos van favoreciendo, buena suerte, como se dice. Después hay que ver obviamente siempre todo el contexto de la carta natal para ver, bueno, la calidad de esa suerte, ¿no? Por supuesto que hay que tener en cuenta eso, analizando como cuando uno analiza otras posiciones de la carta natal, en qué signo se encuentra, en qué casa está, qué aspectos tiene con el resto de la carta, Claro. Cómo están los planetas relacionados, con, en este caso hablamos del parte fortuna, cómo está posicionado el ascendente, el sol y la luna, que son los componentes de este parte fortuna, ¿no? Entonces, por supuesto que creo que es como que la palabra fortuna es tan grande, Claro. que también da lugar como a demasiadas fantasías o a demasiadas expectativas. Y quizás expectativas en base a los parámetros que tenemos hoy en día socialmente y los condicionamientos culturales que tenemos. Incluso hasta hay una revista, magazine, que se llama Fortuna. Que es de millonarios, nada Es de más. millonarios, ¿no? Bueno, pero muchas veces incluso en un análisis psicológico, me gustó mucho esa idea que vos mencionaste, es el punto de satisfacción psicológica. Claro. Puedo tener mucha fortuna económica, pero sentirme una persona totalmente desdichada psicológicamente, emocionalmente, afectivamente. O sea, no hace falta mencionar ejemplos de esto, hay sobrados en la historia, ¿no? Entonces, qué importante poder reconocer esto y poder encontrar ese lugar de satisfacción psicológica, y en las áreas también donde uno se encuentra con, entre comillas, dificultades, frustraciones, fracasos, poder trabajar sobre eso con un trabajo psicológico, con el autoconocimiento, para poder contrarrestar esa influencia. Es decir, que no hay una cuestión fatalista en este sentido. Sí. Y nos gustó mucho con Lucía, que pueden escucharlo, Carmina Burana, hablando de fatalismo, me acordé, que es una obra de Karloff, donde la parte generalmente más conocida de esa obra se llama O Fortuna. Y si ven la letra van a ver que tiene muchas referencias astrológicas, porque se habla de la luna y de esta naturaleza cambiante de la fortuna con un tono bastante dramático, pero bueno, muy, muy lindo, ¿no? Sí, si la escuchan, seguro la vieron en alguna película o algo. Es esa que es tan, 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 tan. Sí. Tan. No la pusimos en el video porque iba a asustar un poco. Iban a pensar, sí, pero vean la letra, busquen la letra, van a entender más del parte fortuna. Muy buena. Bueno, ejemplos. tenemos las cartas, ¿no? De algunos personajes conocidos por todos, creo, para ver, bueno, este punto, ¿no? En qué le trajo fortuna a algunos de los personajes. Podemos empezar, tenemos la carta, por ejemplo, de la escritora de la saga de Harry Potter. Sí. Esta mujer inglesa, apellido Rowling, que si vemos su parte fortuna, ¿no? Buscamos entonces esta ruedita de color verde que mostrábamos al principio, que es el símbolo con el que siempre se grafican las cartas. Lo encontramos en Aries en la casa 3. Bueno, interesante porque la casa 3 es la casa de los escritos. Sí. Y algo que para ella fue muy importante en su vida fue desarrollar su vocación de escritora, ¿no? Su trabajo como escritora. A través de la cual fue
beneficiada también en el ámbito de material, la fortuna económica, ¿no? Fama, sí. Pero sí, seguramente, ¿no? O sea, que está indicando ese proceso, esa fortuna en la comunicación también, que es la casa 3, ¿no? La casa de los escritos y al modo Aries con mucha energía en ese ámbito. Por supuesto que en esto también tienen que ver muchísimo todos los aspectos de su carta natal, que ahora no vamos a ver, pero bueno, es un muy buen ejemplo para empezar a adentrarse en este tema. Podríamos ver otro ejemplo. Creo que tenemos la carta de Steve Jobs ahí, este gurú de la tecnología, así fue llamado también, ¿no? Su parte que le trajo mucha fortuna económica está en la casa 2, ahí vemos la ruedita en verde que representa esto. La casa 2 en astrología es la casa justamente de los bienes materiales, de las ganancias que obtenemos a través de nuestro propio trabajo. Sí. Porque hay otro tipo de ganancias que quizás uno puede obtener a través de una herencia, de juegos de azar, etcétera. En este caso, casa 2 es el dinero producto del trabajo que la misma persona desarrolla. Y en este caso está en el ámbito de la casa 2, que es la casa justamente está el parte fortuna ahí, en esta casa que estaba explicando, ¿no? Así que bueno, esto es muy evidente. Sí, muy claro. En su carta, donde uno puede ver, bueno, pero tuvo infortunias en otras áreas de la vida, ¿no? Por ejemplo, en la salud, que no lo acompañó, y esto también lo encontramos en su carta, aunque no lo vamos a analizar ahora. Sí. Bueno, otro caso, trajimos la carta de Nikola Tesla. Que en los últimos años se ha vuelto más conocido como el inventor, ¿no?, del siglo XX, de mucha de la tecnología que usamos hoy se la debemos a él, aunque originalmente no fue atribuido a él, la mayoría de los inventos que hizo, y que es muy interesante estudiar su vida porque, bueno, era un hombre de una gran conciencia, ¿no?, y había estudiado muchos temas, no solamente las ciencias técnicas, sino que había tenido maestros del hinduismo, por ejemplo, y encontramos el parte fortuna en su carta, en la casa 4, que es la casa de lo inconsciente, y acá es muy importante también lo que vos decías, ver la relación también con los demás planetas, porque acá está conjunción con Urano. Sí. Y Urano es el dios de los inventos, de la tecnología, ¿no? Sí. De la intuición racional. Totalmente. También, la inspiración, ¿no? El conocimiento que viene de lo inconsciente. Sí. Sí, es muy interesante ver cómo él relata que hacía sus inventos, y él contaba que a él se le aparecían imágenes, ¿no? Sí. O sea, era una persona, aclaramos, con mucha formación, había estudiado filosofía de Oriente, practicaba distintas técnicas, podríamos llamarlo yógicas, ¿no? En el sentido filosófico. Y bueno, y esto lo puso a disposición de la humanidad, porque sus ideas fueron totalmente de avanzada, y muchos de los temas tecnológicos que usamos hoy fueron descubrimientos de Tesla. Por ejemplo, la corriente alterna. Sí. Así que tuvo, digamos, una influencia enorme en todo lo que fue el desarrollo del siglo XX, aunque menos reconocido porque a él no le interesaba hacerse rico o ser famoso, sino que le interesaba ayudar a la humanidad, ¿no? Con lo cual esto lo hace una figura más loable todavía. Tal cual. Bueno, Casa Cuarta es una de las casas del mundo interior, ¿no? Y para él ahí estaba su fortuna, su satisfacción, ¿no? Como hablábamos antes. Totalmente. Bueno, tenemos otro ejemplo también, que es, bueno, de otro científico, que es la carta de Einstein, famoso científico, ¿no?, descubridor de la teoría de la relatividad. Bueno, en este caso Einstein, que también tenía signos de agua, algo que a veces no se entiende, como un científico, algunos que interpretan la astrología muy literal, piensan, tiene que tener, no sé, mucha tierra o mucho aire, lo mental, y Einstein era de Sol en Piscis, y ascendente Cáncer, ¿no? Y podríamos decir, analizando toda su carta, que era un intuitivo, y en parte obviamente tenía a disposición un intelecto y una capacidad lógica que acompañaba esta intuición, ¿no? Pues solo con la intuición no se puede hacer la teoría de la relatividad. En este caso, el parte fortuna, que lo vemos ahí elevado, en la casa 10, está también en conjunción con dos planetas. Entonces, por un lado tenemos la casa 10, que en astrología es la casa de la profesión, y él fue, a diferencia de Tesla... Claro, justo la casa opuesta. Que fue un genio, fue muy reconocido Einstein.
Recibió premio Nobel, mucha fama, hay remeras con la cara de Einstein, ¿no? Sí, sí. O sea, realmente culto a la personalidad. Totalmente, tuvo participaciones políticas, Casa 10, mucha actividad con el poder, por lo cual en parte por algunos fue cuestionado también su rol, eso hay que analizarlo, ¿no? A la luz de una revisión de la historia, pero fíjense que Mercurio, conjunción con Saturno, también están ahí con el parte fortuna, entonces Mercurio es el planeta del intelecto, del pensamiento lógico, y Saturno en conjunción, que es una conjunción muy favorable generalmente para la capacidad del pensar, es la estructura, el orden, el método y la capacidad de aplicar ese intelecto de una manera concreta, práctica, ordenada. Y con el parte fortuna ahí, lógicamente, que exaltó esta capacidad. Tal cual. Bueno, y nos queda un último ejemplo para mostrarles, que es la carta de la reina Isabel, ¿no? Actual reina de Inglaterra. Vamos a ver su carta. Encontramos el parte fortuna, bueno, fíjense también en conjunción con otros planetas, ¿no? Muy importante. Por un lado está en el signo de Tauro y después en la casa cuarta, conjunción con el Sol, ¿no? Eso es muy destacado, porque la casa cuarta es la casa de la familia también, ¿no? Y el Sol representa a los reyes y reinas. El Sol es el rey del sistema solar, podemos decir, ¿no? Así que una familia de nobleza, una familia real. También le da a ella fortuna en la autoridad que representa, ¿no? El Sol y lo que le tocó hacer. Y bueno, otros significados de la casa cuarta también, ¿no? Que es otra casa que tiene que ver con el patrimonio, las propiedades. Está en Tauro, signo de tierra, ¿no? Muy concreto. Y también está Quirón. O sea que hay heridas también en los temas familiares, ¿no? O sea, en otro nivel que, bueno, en parte son de público conocimiento, ¿no? No vamos a hablar de eso ahora, pero bueno, ha habido en la historia de la familia británica muchos eventos así de heridas y algunos muy vigentes hoy en día también. Hasta hace un año atrás, ¿no? Totalmente. Tal cual, de la misma forma. Así que bueno, interesante esto para seguir investigándolo a la luz de un estudio serio de la astrología. O sea, nosotros les recomendamos que nunca se aventuren a sacar rápidas conclusiones de algo, porque uno va a tender a cometer errores, sino tomarse un tiempo para poder analizar toda una carta, estudiarla. Lo mismo con su carta natal, y para eso, bueno, hace falta ir aprendiendo más conocimientos, ¿no? Esperamos que el video les haya servido como para poder abrir una puerta a que puedan ustedes seguir estudiando. Y bueno, y los invitamos también a que pueden darle like al video si les gustó y suscribirse al canal, compartir el video. Y también darle clic a la campanita para recibir las notificaciones. Sí, y si les interesa también conocer más del mundo de los símbolos, de la interpretación, un poco lo que hablábamos en la primera parte del video, también les vamos a compartir una invitación al próximo curso de Tarot que vamos a estar haciendo, que se complementa con todo el conocimiento astrológico también. Totalmente, totalmente. De hecho, hoy vimos una carta que tiene que ver muchísimo con esto. Bueno, nos vemos en el próximo video. Nos despedimos. Hasta la próxima. Chau. Chau. Hola, desde la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán te invitamos al nuevo curso de Tarot terapéutico y los arquetipos de Jung. En este curso vamos a redescubrir el Tarot como una herramienta de guía y autoconocimiento desde el enfoque de la psicoterapia de Carl Jung. Veremos cómo el Tarot nos muestra los diferentes aprendizajes que hacemos en nuestra vida a través tanto de eventos, situaciones exteriores, como estados interiores, donde cada arcano nos va a mostrar las emociones, los pensamientos, las sensaciones, así como también situaciones de vida concretas que se nos presentan para que realicemos un aprendizaje en la escuela de la vida. Vamos a analizar los arcanos del Tarot de Marsella. Primero veremos los 22 arcanos mayores y también los veremos en el Tarot de Rider-Waite. En una siguiente etapa del curso vamos a ver los 56 arcanos menores de estos dos mazos, analizando e interpretando el simbolismo, los colores, las escenas, los personajes que aparecen en los diferentes arcanos. Vamos a ver qué procesos psicológicos se relacionan con cada uno de ellos, así como también la relación con la astrología, los planetas y los signos asociados a los arcanos del Tarot.
Veremos también ejemplos de cómo realizar consultas, tiradas de tarot, qué tener en cuenta a la hora de preguntar, cómo prepararnos para consultar al tarot y qué tipo de tirada va a ser mejor según la inquietud que querramos responder. Abajo te dejamos la información de cómo participar. Te esperamos. Chao.